ClassKit ayuda a los maestros a hacer comprobaciones en tiempo real para su comprensión. El software hace que la tableta de un estudiante funcione como una pizarra electrónica. Los estudiantes tienen un espacio para resolver problemas y completar tareas, y un profesor puede realizar un seguimiento del trabajo de los estudiantes a través de una captura de pantalla del espacio de trabajo de todos los estudiantes. Los profesores también pueden agregar comentarios a espacios de trabajos individuales para estudiantes u ofrecer sugerencias a las clases de su conjunto. Además, es posible trabajar cualquier contenido y ejercicios, ya que los estudiantes pueden enviar las capturas de sus trabajos en las preguntas que el profesor les asigna, subiendo imágenes tal como lo puede hacer el docente. Iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la web de ClassKit. Para ello entramos a nuestro navegador y en el buscador escribimos ClassKit. En mi caso entro a la primera página encontrada. Al entrar a la plataforma nos pide el acceso a ella y para eso tenemos dos opciones, como profesor o como estudiante. En nuestro caso entraremos como profesor. Luego nos pide registrarnos en caso de no estarlo y podemos hacerlos a través de una cuenta de Google o de Clever. En mi caso lo haré con la cuenta de Google. Como tengo varias cuentas, me pide seleccionar una, la elijo y luego me redirige a la plataforma. Como es la primera vez que entro, me pide que confirme mi organización o centro de trabajo. Colocaré el centro educativo donde laboro. Y en caso de no estar registrado en la plataforma lo agrego y continúo rellenando las demás opciones que me pide. Al finalizar con el registro del centro educativo, nos lleva a la página principal de la plataforma, donde entre otras cosas podemos hacer, crear asignaciones, nombres de las asignaciones, notificaciones, nuestro perfil, entre otras cosas. Vamos a iniciar creando una asignación en blanco. Aquí podemos observar la configuración que tiene la opción de edición de las actividades. También podemos asignar la actividad a una materia específica o crear una nueva. Y en vista de trabajos, aunque por ahora está vacía, encontramos el código de acceso de los estudiantes a la actividad. Volvamos a la edición, donde colocamos un nombre a la actividad y una descripción para que los estudiantes entiendan el objetivo de la asignación. En la opción de Slide, el diseño es parecido a PowerPoint, donde trabajamos con diapositivas, con la diferencia de que podemos colocar una puntuación a cada una de ellas.
Haremos una actividad de 20 puntos. Colocaremos 5 puntos a 2 diapositivas y una con un valor de 10 para crear la actividad que vamos a realizar, pero vamos a agregar una cuarta diapositiva para dejarlas en 5 puntos cada una. Continuamos editando nuestra actividad y elegimos el área. Podemos observar la cantidad de áreas disponibles. En mi caso, elegiré matemática. Luego elegimos el grado en el que será realizada la actividad. Elegiré el 8, que sería el segundo de secundaria de nuestra modalidad. Por último, tenemos el acceso a la actividad. Lo dejamos en la opción por defecto, donde solo mis estudiantes tendrán acceso a ella. Volvamos a nuestras diapositivas y hacemos clic en la primera. Veamos la barra de botones que tiene en la parte superior. Estos dos botones son para darle zoom a nuestro trabajo, aumentando o disminuyéndolo. Los dos siguientes botones son el lápiz y el resaltador, y a su lado tenemos el borrador. Al principio tenemos los botones de deshacer y rehacer. Continuamos con el botón de texto, el cual nos permite escribir texto en nuestra diapositiva. Seguido a este tenemos el botón de crear líneas. Este botón es para copiar un link en nuestra diapositiva. Puede ser de una página, un video o cualquier recurso que queramos mostrarles a los estudiantes. El botón de cámara nos permite colocar una imagen, ya sea desde nuestro equipo o desde la cámara. Este botón nos permite grabar en audio cualquier información que queramos decirle a nuestros estudiantes, interesante para trabajar con idiomas. Con este botón podemos colocar una imagen, la cual el estudiante puede mover de posición. Con este botón podemos crear cuadro de texto utilizado para preguntas de rellena huecos para que el estudiante escriba su respuesta. El botón siguiente nos permite crear respuestas de opciones múltiples a nuestras preguntas, donde el estudiante tendrá 5 opciones para elegir una. El siguiente botón de la barra es el sticker, donde podemos colocarles a nuestros estudiantes en las distintas preguntas. Y por último tenemos el fondo, donde podemos elegir un color o uno de los fondos prediseñados que la plataforma nos presenta. Además, nos permite subir nuestro propio fondo personalizado para poder utilizarlo. De inmediato vamos a configurar nuestra primera diapositiva. En este caso, iniciaré con una presentación, la cual estará en la primera diapositiva de las que tenemos en nuestra asignación que estamos creando. Le pondré un título,
Y fíjense cómo puedo cambiar el tamaño de la fuente y el color, tal como si estuviera utilizando un procesador de texto. Vamos a seguir avanzando las diapositivas y pasamos a la número 2. Cambiamos el color del fondo. Ahora agregaremos una pregunta, pero voy a subir una imagen que tengo descargada dando clic en el botón correspondiente. Completamos el asistente de subida de imágenes. Cambiando su tamaño al de la diapositiva, y ya podemos utilizarla como pregunta. Cuando los estudiantes tienen que escribir la respuesta, utilizaré el botón necesario para crear los cuadros de texto o rellena hueco, para que los estudiantes escriban sus respuestas en ellos. Observen que coloco uno en cada una de las preguntas. Continuamos con la tercera diapositiva. Nuevamente vamos a subir una imagen, ya que es una manera fácil de subir las preguntas. Completo la carga siguiendo los pasos que me piden. Aquí no colocaré nada para que el estudiante utilice el botón de texto o el lápiz para rellenar la pregunta en el momento de contestarla. De inmediato pasamos a nuestra última diapositiva, número 4. En esta escribiremos una pregunta y a la misma les asignaremos 5 opciones para que el estudiante elija la que corresponda. Ahora seleccionaremos el botón correspondiente a las preguntas de opciones y marcamos en él la respuesta correcta, que en este caso es la C. Le colocamos el valor de 5 puntos, ya que esta pregunta es corregida por el sistema automáticamente, y salvamos. Al salvar la ventana, nuestro menú de opciones aparece en la diapositiva y lo colocamos en el lugar deseado. Con esto hemos terminado de crear nuestra asignación con 4 diapositivas. Dando clic en este botón podemos regresar al inicio de la edición y podemos agregar las diapositivas que necesitemos. Terminada la edición, vamos a asignar la actividad a una de las asignaturas. Damos clic en el botón asignar y aparecen las asignaturas que el sistema nos ha creado de ejemplo, pero en caso de que nuestra asignatura no esté, podemos crearla. En mi caso, elijo matemática. Estas opciones que puedo seleccionar las dejaré sin cambios. Ahora vamos a ver nuestro trabajo y cómo lo podemos compartir con nuestros estudiantes.
Aquí podemos observar el código de acceso que los estudiantes utilizarán para acceder a la actividad. Si damos clic en este botón, podemos verlo más grande y además podemos copiar el link y utilizarlo en Classroom o Moodle. Lo copiaré y veamos cómo subirlo a la plataforma de Moodle. Aquí tengo un curso Moodle donde agregaré una actividad o recurso. Voy a utilizar el recurso URL donde le pondré un nombre y luego colocaré el link que tengo copiado de la actividad creada en ClassKit. Solo nos resta guardar los cambios. Entraremos a la actividad desde Moodle tal como lo haría el estudiante. Hacemos clic en el enlace y efectivamente me manda directo a la plataforma de ClassKit. Observen el código que ya está colocado y el estudiante solo tendrá que colocar su nombre y hacer clic en Go. Cuando el estudiante entra podrás ir pasando de una diapositiva a otra. Además puede manejar la barra de menú, pero no podrá crear asignaciones ya que esos botones no aparecen en la barra. El docente puede observar sincrónicamente lo que cada estudiante va haciendo en la actividad. Volvamos al estudiante y este comienza a llenar las preguntas que hay en la diapositiva. Fíjense que los cuadros de texto les indican al estudiante dónde debe escribir la respuesta. En la tercera diapositiva, el estudiante tiene dos opciones para llenar la pregunta, utilizando el lápiz o el botón de texto. Dejaremos esta pregunta sin completar y pasamos a la última diapositiva, la de elección múltiple. Y observen que el estudiante puede marcar en la barra la respuesta que considere correcta. Marcaremos la B sabiendo que la correcta es la C para ver qué sucede en la corrección. Volvamos nuevamente a la ventana del profesor. Podemos observar en la diapositiva 4 que el estudiante marcó la B y que la respuesta es incorrecta por el color rosa que muestra. Si entramos a la diapositiva 2 podemos ver las respuestas que el estudiante dio a la misma e ir corrigiendo la actividad colocando la nota correspondiente en cada diapositiva. La diapositiva 1, aunque no es una pregunta, con anterioridad le habíamos asignado un valor de 5 puntos y debemos dárselo al estudiante. Si le coloco un 1, el color es rosado, indicando una nota baja. Igual sucede colocando el 2. El número 3 nos da un color naranja, indicando una nota media, diferente al verde que es una nota excelente. La diapositiva 4 contiene la pregunta de opción que el estudiante llenó erróneamente. Regresemos al estudiante y marcaremos la opción C. Al regresar a la ventana del docente podemos ver que la nota ha cambiado. Si volvemos atrás tenemos una opción llamada filtro,
desde donde podemos bloquear las respuestas en un momento determinado por el profesor para que los estudiantes no puedan hacer cambios. El estudiante también tiene la opción de entrar en un chat individual con el docente pulsando sobre este botón. Automáticamente, el docente observando en la diapositiva este botón puede darse cuenta cuando un estudiante quiere alguna retroalimentación. Al pulsar el botón de manita levantada, entra en conversación con el estudiante. Antes de terminar, es bueno saber que a través del filtro podemos mostrarle o no la calificación al estudiante, aunque lo mejor sería mostrársela cuando todos los estudiantes hayan terminado la actividad. Espero que le saquen provecho a esta herramienta y nos vemos en el próximo video.